Dice así la palabra del Señor, y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a las cuevas de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo: todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Y se fue de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey, dice, de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vuélvete a tierras de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ari. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Dios de la gloria, Dios amado, por esta bendición, Señor, preciosa, maravillosa, que en esta noche, Dios de la gloria, Señor, podemos compartir delante de tu presencia para bendición de cada uno de tus siervos y de tus siervas. Señor, alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, Dios de la gloria, que tú puedas levantar, Señor, en esta noche, que levantes en esta noche, Señor, hombres y mujeres, guerreras y guerreros, Señor, Padre valientes, Padre mío, Señor, para la batalla, para la guerra. Señor, que en este último tiempo, así varones como David, como los valientes de David, Señor, se levanten para proclamar tu nombre, Señor, para arrebatar las almas y traerlas delante de tu presencia. Dios de la gloria, Señor, tú nos has dado autoridad, nos has dado poder, Señor, Dios mío, y ese poder y esa autoridad que tú nos diste, Señor, es sobre toda fuerza del mal, Señor, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, para resucitar a los muertos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Dios amado, sé que tu palabra, Dios de la gloria, no volverá vacía, sino antes cumplirá todo lo que tú quieres, Señor. Padre, Señor, para lo que es enviado, Padre mío, Señor, va a ser prosperada. Señor, creo que en esta noche, Dios de la gloria, cada corazón, cada vida que recibe tu palabra va a ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Tomen asiento, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta bendición tan preciosa, maravillosa de la palabra de Dios, en la cual nos gozamos en una manera muy especial, porque cada historia de la palabra o cada pasaje que es impartido de parte del Señor para nuestras vidas nos bendice en una manera especial y nos hace algo especial, y verdaderamente el Señor nos va cada día más y más elevándonos, hermano, y poniéndonos, ¿cierto?, en un lugar más alto de privilegio, para que podamos entender y comprender que somos hijos de Dios y que el Señor tiene planes grandes y maravillosas con nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla acerca de un rey llamado David. Muchos conocemos la historia del rey David. Muchos sabemos, hermano, de dónde el Señor lo ha llamado a David, de dónde el Señor lo ha sacado. Pero Dios usó la vida de este varón en una manera muy especial. Por causa, dice la palabra de Dios, que un rey llamado Saúl desobedeció al Señor, no esperó, ¿no es cierto?, las órdenes del Señor en los tiempos que el pueblo de Israel estaba siendo confrontado. El pueblo de Israel siempre tuvo confrontaciones, siempre tuvo el enemigo que se levantó en contra de su vida. ¿Por qué? Porque siempre quería arremeter contra el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios nunca salía a la guerra, a la batalla, a pelear contra el enemigo sin la bendición del profeta, porque el Señor había levantado un profeta, y ese profeta era Samuel, el varón de Dios que administraba en la presencia del Señor. Y es maravilloso cuando administramos en la presencia del Señor, porque cuando uno administra en la presencia del Señor, ¿sabe qué, hermano? Usted puede verme a mí, puede ver al pastor, a la pastora,
ministrando en este lugar, pero cuando subimos a este lugar, ya no somos nosotros, es el Señor en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que obra a través de nuestra vida, usándonos como instrumento para la gloria de su nombre, para cumplir su propósito, para cumplir lo que Él ha predestinado, hermano, ya a hacer con la vida de todos los que están delante de su presencia. El Señor levantó en una manera muy especial al profeta David. A Samuel siempre clamaba a la presencia de Dios. Todo el pueblo de Dios venía delante de él cuando había confrontaciones, había pruebas, había lucha, había dificultades. Le rogaban a Samuel como vidente, como profeta, como sacerdote, como varón de Dios que administraba la presencia del Señor. Le rogaban que él clamara al Señor a favor del pueblo, y él clamaba al Señor. Y qué maravilloso es tener esa bendición cuando nosotros como ministros podemos presentarnos delante de la presencia del Señor. Creo que muchas veces le habrán dicho al pastor como me lo dijeron a mí, o tal vez te lo dijeron a ti. ¿Sabes qué? A vos Dios te escucha cuando vos orás, cuando vos clamás, cuando vos intercedés. Yo sé que Dios te escucha, por eso te pido que ores. Y claro que el Señor nos escucha, porque somos un pueblo que hemos sido llamados delante de la presencia del Señor con un propósito, y Dios escucha la oración de su pueblo, Dios escucha la oración de sus siervos, de sus ministros. Samuel clamaba la presencia del Señor, pero en ese tiempo dice la palabra de Dios, hermano, que un joven fue levantado como rey para el pueblo de Israel, porque todo Israel pedía un rey, y el Señor levantó a Saúl. El Señor engrandeció al hermano a Saúl en una manera tremenda, en una manera poderosa, maravillosa. Pero dice la palabra de Dios que en los tiempos donde Saúl estaba bendecido ya como rey de Israel, el hermano no obedeció al Señor. La desobediencia causó, hermano, que él sea destituido, no es cierto, de su reinado, pero también le truncó la bendición a su hijo Jonathan. Pero Jonathan fue muy inteligente porque él hizo alianza con David. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor, hermano, desechó a Saúl, le envió al profeta para que le hable de parte del Señor, porque había que enfrentar a los filisteos. Los filisteos siempre fueron ese pueblo opositor, ese pueblo burlador, ese pueblo que le decía a los israelitas: ¿a dónde está su Dios? Ustedes cuentan que su Dios es poderoso, que su Dios es glorioso, es maravilloso, pero parece que su Dios los ha abandonado. ¿A dónde está su Dios? Siempre buscaban la ocasión para contender, para pelear, porque así es el enemigo. Pero sabe que el diablo no tiene parte, no tiene arte, hermano, con los hijos de Dios, porque sabemos que el Señor nos ha llamado con un propósito, y cuando estamos en la voluntad del Señor nos plantamos firmes y sabemos que la victoria es del pueblo, es de los hijos de Dios, de los que verdaderamente están creyendo en su palabra. Hermano, Saúl desobedeció al Señor, y el Señor a través del profeta le dijo a Saúl locamente: has desobedecido a Jehová tu Dios, y por cuanto has desobedecido, Jehová tu Dios ha buscado a un varón conforme a su corazón, para que sea príncipe, para que sea rey en Israel. Y sabe que, hermano, cuando el Señor estaba hablando que el Señor se había buscado un corazón, un varón conforme a su corazón, estaba hablando acerca de David. Estaba hablando acerca de este varón que dice la palabra de Dios que era el pastor de las ovejas de su padre, que estaba cuidando unas cuantas ovejas que su padre le había encomendado. Y sabe que cuando David estaba en el campo, él cuidaba las ovejas de su padre, pero él tenía, ¿no es cierto?, la virtud de poder, hermano, ejecutar instrumentos en la presencia del Señor. Él tocaba arpa en la presencia de Dios, alababa al Señor. Pero David dice que estando allí en el campo, el Señor le mandó a llamar para que él venga delante de su presencia, porque había sido elegido, hermano, por el Señor para que sea rey. ¿Sabe que muchas veces cuando vemos la historia de este varón,
lo que le pasó cuando él fue llamado por el profeta Samuel delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor le dijo al profeta Samuel, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra de Dios que murió, hermano, y había sido desechado, hermano, Saúl, dice que él se puso a llorar, estaba tan triste, estaba tan almático, que él agarró y dijo, ¿no es cierto, hermano, que estaba muy mal por la causa de que al que él amaba, ese muchacho, hermano Saúl, había desobedecido y Dios lo había desechado? Pero el Señor vino y le habló a Samuel y le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl sabiendo que me ha desobedecido? Entonces el Señor le da una palabra fuertemente y le dice, levántate, hincha tu cuerno de aceite, ve a la casa de Isaí, porque de la casa de Isaí me he provisto, ¿no es cierto?, rey para mi pueblo. Y sabe que, hermano, dice que Saúl le dijo, Señor, si yo me levanto, hincho mi cuerno de aceite, y cuando yo llegue a la casa de Isaí y me pregunten, ¿no es cierto?, para qué vine, ¿qué le voy a responder? El Señor le dijo, tú le dirás que vienes a presentar sacrificio, holocausto a Jehová. Invítalos a ellos también y mándalos que se laven, que se purifiquen, para que vengan a participar. Pero fíjese una de las cosas, hermano, cuando uno mira la palabra, uno puede decir lógicamente que si Dios le escuchaba a Samuel, usaba a Samuel como profeta, como vidente, como varón de Dios que intercedía en la presencia del Señor, porque el Señor no permitió que Samuel fuera el rey en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Samuel, hermano, estaba, ¿no es cierto?, llorando, hermano, por Saúl, una persona que verdaderamente tenía, demostrando una personalidad fuerte, termina siendo una persona almática, llorando por un rebelde. ¿Sabe que no hay que llorar por los rebeldes? Hay gente que no conoce al Señor, hay gente que no entiende de la palabra, hay gente que llora, hay gente que sufre, y usted tiene que clamar, interceder, aleluya, por esa vida, para que venga a la presencia del Todopoderoso, para que el Señor levante en este tiempo varones y varonas para su gloria. Bendito Dios. Entonces Samuel hinchó el cuerno de aceite y se fue a la casa de Isaí. Y le dijo el Señor, está en Belén. Está en Belén. ¿Sabe que Belén significa casa de provisión, casa de pan? Allí estaba la provisión de Dios. Ahí estaba el elegido de Dios. Ahí estaba el varón, pertenecía a Belén, pertenecía a esa familia, pertenecía a la familia de Isaí. Pero dice que Isaí tenía varios hijos, y dice que los hijos eran de buen parecer, eran jóvenes con una buena portada, jóvenes atractivos, hermosos, pero ninguno de ellos, hermanos, fueron los elegidos por el Señor. Entonces cuando le preguntan, hermano, a Samuel, le preguntan a Samuel, si estos son mis hijos, le dice Isaí, ¿te ha quedado algún hijo más? Si hay uno que está en el campo, David. Y sabe que el profeta le dijo, mándalo a buscar, mándalo a llamar. Ve, mándalo a llamar, porque hasta que él no venga, no me voy a sentar a tu mesa. Porque Samuel estaba dispuesto, sabiendo que habías flaqueado y se había debilitado en un momento, ¿no es cierto?, porque Dios había desechado a Saúl. Ahora se dio cuenta que él tenía que hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos que las cosas del Señor no hay familia, en las cosas del Señor no hay pariente, no hay amigos, todos somos hijos de Dios y todos tenemos que obedecer, todos tenemos que cumplir, todos tenemos que caminar en la palabra. Y si obedecemos, y si cumplimos, y si caminamos en la palabra, decide que está a tu lado, serás bendecido, serás bendecida, serás prosperada. La gloria de Dios resplandecerá sobre tu vida, porque estás dispuesto a hacer la voluntad del que te ha llamado. Hermano,
Dice la palabra de Dios que Samuel, cuando lo manda a llamar a David, que estaba allí en el campo, el joven viene. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor le dijo: este es el elegido. Entonces, en aquel momento, el cuerno del aceite fue derramado sobre la cabeza, hermano, de David. Y desde aquel día, diga conmigo en esta noche, desde aquel día, el Espíritu de Dios estaba con él. Desde aquel día el Espíritu de Dios tomó el control, tomó el dominio de su vida. Desde aquel día, ¿no es cierto?, ya David no se manejaba por sí solo. Ahora el Espíritu de Dios era, hermano, que estaba en él y lo dirigía, lo guiaba, lo movía. Bendito sea el Señor. Y aquellos tiempos eran tiempos de confrontaciones, aquellos tiempos eran tiempos de prueba, aquellos tiempos eran tiempos de lucha. Ustedes recuerdan bien la batalla, hermano, que tuvo el pueblo de Israel contra el gigante Goliat, contra los filisteos. Cómo se burlaban de los hijos de Dios, cómo se burlaba del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que Dios, ¿no es cierto?, permitió que su padre enviara, hermano, a David al campo de batalla a llevar alimento para sus hermanos y para su Señor. Y sabe que fue permitido por el Señor. Pero David, cuando llegó en aquel lugar y empezó a escuchar todo lo que estaba hablando este filisteo, cómo se burlaba y que nadie se atrevía a salir a la guerra, a la batalla, a pelear contra gigantes, el espíritu, hermano, de David comenzó a irse, comenzó a levantarse, como diciendo: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Sus hermanos estaban celosos de David, no lo querían mucho, lo tenían entre cejas. ¿Sabe por qué? Porque él había sido elegido para que sea rey en Israel. Pero quiero decirte algo de parte del Señor. Cuando David preguntó: ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones de Dios? Y cuando se enteró que no había nadie que enfrentara a este gigante, hermano, nos dice la palabra de Dios que él se acercó al rey, le dijo al rey: mi Señor, no desmayes el corazón de ninguno, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y sabe qué decía el rey? El rey le decía: pero tú eres un muchacho, tú no eres un hombre de guerra. Entonces David dijo: cuando yo estaba en el campo cuidando las ovejas de mi padre, cuando venía un oso, cuando venía un león, yo le echaba mano y le mataba. Así Jehová me va a entregar a este filisteo en mis manos. Alaba al Señor de gloria. Eso es lo que el Señor está levantando en este tiempo: hombres y mujeres de fe, de confianza, de seguridad, hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y a su nombre, David, hermanos, venció a Goliat. Sí, diga conmigo en esta noche: los hombres de fe, las mujeres de fe, siempre vamos a vencer la adversidad. Siempre. David era un hombre de fe. David era un adorador. David era alguien, hermano, que alababa al Señor. Y según la Escritura dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero sabe, cuando él fue a enfrentarse contra el gigante, cuando fue a enfrentarse contra el gigante, dice que él corrió a la línea de batalla. Eso es lo que hace un varón. Eso es lo que hace un varón esforzado y valiente. No le tiene temor al problema, no le tiene temor a la dificultad, no le tiene temor a la lucha, a la prueba, no le tiene temor, ¿no es cierto?, hermano, a la confrontación, no le tiene temor al gigante que se pone por delante, que no deja avanzar, que se burla, que se ríe, que se embufa contra los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Hermano, Goliat no se estaba enfrentando contra cualquiera, se estaba, hermano, enfrentando contra el ungido de Dios, porque David ya había sido ungido con el cuerno del aceite y el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso cuando él corrió a la línea de batalla, el Espíritu de Dios lo llevó, y dice que tomó 5
sabe que, hermano, cuando tomó las 5 piedras lisas del arroyo, no le quitó la mirada a Goliat. Dile que está a tu lado: cuando tienes pruebas, cuando tienes lucha, cuando tienes dificultades, no le quite la mirada a los problemas. Métete en ayuno, métete en oración, clama al Señor de gloria, predica su palabra, afírmate en tu palabra, que vas a ver la gloria de Dios y la victoria que Jehová te da. ¡Alábale! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. David, hermano, cuando estaba allí frente a frente a Goliat, sabe que, hermano, una de las cosas y una de las armas que el diablo usa para que retrocedas, para que no avances, para que te detengas, para que te amedrentes, sí, para que sientas temor, para que sientas miedo. El arma poderosa que usa Satanás es intimidarte. Te intimida, te menosprecia, te menoscaba, te tiene por nada. Por eso cuando Goliat lo vio a David, dijo: ¿acaso yo soy un perro para que vengan a mí con piedras y con palos? Pero hermano, David le respondió y le dijo: tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no es cierto? Al cual, ¿no es cierto?, tú has ofendido, al cual, ¿no es cierto?, al ejército de Dios que le has ofendido, porque hoy el Señor, hoy Jehová te va a entregar en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las bestias del campo. ¿Sabe que, hermano, todavía no le había tirado la piedra? Decirle que está a tu lado, y ya Goliat estaba derrotado, ya Goliat estaba vencido. Aleluya, porque el varón de Dios, David, que estaba al frente de Goliat, tenía la plena confianza, la plena seguridad de que ya estaba vencido. Alábale, 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 porque si el gigante se ha levantado contra tu vida, hoy cae por tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Le profetizó. Amén. Le profetizó, y en lo que le profetizó, lo sentenció. Lo sentenció. Pero dice la palabra de Dios que, hermano, vencer a Goliat, el Señor le dio victoria sobre el pueblo de Israel. Decirle a tu hermano que está a tu lado: nunca más nadie se va a venir a burlar de mí. Nunca más nadie se va a venir a burlar de mi vida. Nunca más nadie me va a venir a subestimar, a despreciar, a rebajar, a humillarme. Nunca más nadie. Aleluya. Porque el Señor te dice: hijo mío, hija mía, yo te di poder, yo te di autoridad. Y ese poder y esa autoridad que te di es para cortar, es para romper, es para deshacer toda obra del diablo. Alábale al Señor de gloria. Aleluya. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Hermano, David así estaba. Y sabe que dice la palabra de Dios que había una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que el varón que venciere, el varón que venciera o que saliera a pelear contra Goliat, el rey le iba a entregar su hija. Gloria sea el Señor. Amén. Y la hija del rey no era cualquier hija. Era una joven apuesta, hermosa, preciosa, encima la hija del rey. Así que el rey tenía que cumplir con su palabra. Pero dice que Saúl lo tomó a David como un hijo y se lo llevó al palacio. Estaba pastoreando ovejas. Diga conmigo: estaba pastoreando ovejas. Estaba pastoreando ovejas. Y de allí el Señor lo sacó. De allí el Señor lo arrancó. De allí el Señor lo llamó porque tenía planes, porque tenía propósito. Y
cuando él estaba pastoreando las ovejas, estaba lejos de su casa, estaba lejos de sus afectos, estaba sin protección de su padre, de su madre, de sus hermanos. Pero ¿sabe qué? No, pero no estaba solo, el Señor estaba con él. Y tal vez la sociedad lo que menos sabía que David estaba en el campo, tal vez olvidado por todo. Dile al que está a tu lado: todos te pueden olvidar, todos te pueden olvidar, pero hay alguien que no te olvida, hay alguien que no te deja, hay alguien que no te desampara, hay alguien que siempre está a tu lado. Por eso dice el Señor: no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te ayudo, dice el Señor, porque los que se levantan contra ti, ellos serán avergonzados, serán como nada, porque yo te ayudo. Alábale, dale gloria al que vive, aleluya. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Allí estaba David, hermano, puesto por Dios, levantado por Dios. Por eso, cuando David tiene que tomar el lugar como rey, y ya se había muerto Saúl, todos los ancianos vinieron delante de David y le dijeron: nosotros sabemos que tú has sido, ¿no es cierto?, llamado, levantado, ungido, elegido por Dios para ser rey de Israel. ¿Y sabe qué le dijeron? Nosotros te veíamos cuando tú salías a la guerra. Nosotros te veíamos cuando tú salías a la guerra con el ejército. Lo llevabas y lo volvías a traer. ¿Sabe lo que significa eso? Que David no solamente era un guerrero, no solamente era un hombre ungido por el poder de Dios, no solamente el Espíritu de Dios estaba con él, no solamente era un hombre de fe, sino que era un hombre que sabía proteger, sabía cuidar a los varones que peleaban a su lado, que batallaban a su lado. Y los ancianos de Israel vieron eso, que ninguno de los que fueron a la batalla, a la guerra, había quedado derrotado, hermano, en la batalla, sino que dice que los ancianos le decían: nosotros te veíamos cuando salías a la guerra con el ejército, los llevaba y los volvía a traer. Quiero decirte algo de parte de Dios: ese es el líder, ese es el apóstol, ese es el pastor, ese es el ministro, el siervo que yo necesito. Ese varón que no se achica, ese varón que no retrocede, ese varón que no se amedrenta, que sabe que Dios está con él y que el Señor le da victoria. Y a su nombre, aleluya. David, hermano, tuvo la victoria. Pero sabe, el ser amado por Dios, porque David se ama, significa amado de Dios, y tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y el ser amado por Dios, eso causó envidia, no solamente en Saúl, sino en los que estaban alrededor de David. Envidia de sus hermanos, celo, porque Dios comenzó a usar a David. El Señor comenzó a usar. Decirle que está a tu lado: cuando Dios te levanta, muchos no le van a agradar. A muchos no le va a agradar que Dios te levante. A muchos no le va a agradar, ¿no es cierto?, que vos seas amado por Dios. A muchos no le va a agradar que Dios, ¿no es cierto?, se glorifique, haga obra, haga milagros, haga prodigios a través de tu vida. Van a tener celo, van a tener envidia, y al tener celo, al tener envidia, van a empezar a degradarte, van a empezar a criticarte, van a empezar a juzgarte, van a empezar, ¿no es cierto?, a hablar de ti para dejarte mal. Pero sabe que, hermano, y lo hacen porque no entienden, lo hacen porque no comprenden. Pero, hermano, el ser amado por Dios, el amar a Dios, eso causa, hermano, envidia, causa celo en lo demás. Pero qué lindo que es cuando nosotros vemos que hay un David que está siendo levantado por el Señor, y el Señor lo está usando con poder, con autoridad, y todos en el pueblo
decimos: Señor, úsalo cada día más y más, y así como tú derramas tu gloria sobre él, derrama sobre nosotros. Alábale al Señor de gloria. Aleluya. Amén. Pero por no hay celo. Qué triste, ¿no? David, por causa de Dios, por causa del Señor, hermano, dice la palabra de Dios que salía a la batalla y ya había ganado renombre. Había ganado renombre. Y al ganar renombre, dice la palabra de Dios, hermano, que David, cuando volvía de la batalla, todas las mujeres, las doncellas, cantaban, y dice que decían, ¿no es cierto? Saúl mató a sus miles. Saúl mató a sus miles. Y levantaban las manos, gritaban, daban gritos de júbilo. Y hermano, ¿no es cierto? Con palmas. Hermano, dice la palabra de Dios, David, ¿no es cierto? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Bendito sea el Señor. Cuando la gente empezó a proclamar y a nombrar y a decir, ¿no es cierto? Saúl mató a sus miles. Yo creo que el corazón de Saúl, ¿no es cierto?, se subió, como diciendo, están reconociendo, no, que Dios ha usado mi vida para matar miles, pero no se la esperaban. En la siguiente estrofa del corito o de la alabanza, ¿no es cierto?, de la exaltación, cuando dijeron, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿para qué? Ese día, hermano, comenzó la persecución. Quiero decirte algo de parte de Dios: cuando tú más le busques, cuando tú más oras, cuando tú más obedeces, cuando tú más le agradas al Señor, te van a empezar a perseguir. Pero recuerda que no estás solo, que el gigante entre los gigantes está contigo. Alaba al Señor de gloria. Aleluya. Y a su nombre, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, David tenía que huir porque tentaron contra su vida. Tentaron contra su vida. Hermano, Saúl lo quería matar. Sí, hay personas que a veces por el celo, por la envidia, no te soportan. No te soporta. Amén. Y sabe que no saben, hermano, qué hacer. Pero hay algo que dice la Escritura, la palabra del Señor, hermano, que cuando David, hermano, él tuvo ese golpe de que lo querían matar, le querían echar mano, había un joven llamado Jonathan quien lo ayudó para que él se escapara. Y Jonathan hizo un pacto con David, pero como David no tenía nada para darle, porque cuando uno hace un pacto tiene que tener un presente, tiene que entregar algo, tiene que hacer algo. Pero David no tenía nada, porque hermanos lo agarraron a él de sorpresa, entonces lo ayudaron que se escapara, así como estaba, se fue sin nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Jonathan, el hijo de Saúl, que estaba mirando que todo lo que le estaban haciendo a David era injusto, las acusaciones, ¿no es cierto?, las murmuraciones que estaban hablando en contra de David, era todo injusto, porque eran falsas calumnias, mentiras que estaban levantando, de que David quería usurparle el reinado a Saúl, de que el Espíritu de Dios estaba con David. Entonces, hermano, hizo un pacto Jonathan con David, y una de las cosas, hermano, que dice la palabra que Jonathan se quita su capa, ¿no es cierto?, de príncipe y su talabarte, y se lo presenta y se lo entrega a David. Él se quita algo como hijo de la realeza, se quita y se lo da a David. Pero David no tiene nada para darle. David no tiene nada para darle, pero sí le dice David,
hace un pacto de que si uno de los dos, el que quedara en vida, ¿no es cierto?, él se iba a hacer cargo de la familia del otro. Sellaron el pacto. Por eso está la historia de Mefibosé. Por eso se acuerda David cuando ya eres rey. Hay alguien de la casa de mi señor, de Saúl, de quien yo haga misericordia. Sí, hay uno, ¿no es cierto?, Mefibosé, desde la casa de Saúl, hijo de Jonathan, que ha quedado lisiado. Y sabe que, hermano, ahí se acordó del pacto, porque los hombres de pacto son hombres leales, son hombres fieles, son hombres de palabra. Y el Señor está buscando hombres y mujeres, hijos de Dios, hijas de Dios de palabra. Oh, que no haya en su palabra sombra de variación. Si tú le dices: Señor, aquí estoy para servirte, para hacer tu voluntad, afírmate sobre tu pie, ciñe tu lomo y esté atento a la palabra de Dios, porque el Señor te dará la orden para que avance y comiences a ver la gloria de Dios manifestada con poder. Alábale al que vive. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermanos, David, dice la palabra de Dios, perseguido. Si él quería, lo hubiera matado a Saúl. Tuvo la oportunidad, porque el Señor se lo entregó en sus manos. Y ahí sale la palabra: que Jehová me guarde de tocar a su ungido. Él tuvo en sus manos la vida de Saúl. Si él quería, lo mataba, pero no lo hizo, hermano. Pero le demostró David a Saúl su lealtad. ¿Y sabe por qué, hermano, David no lo mató? Porque David era inteligente. Decir al que está a tu lado: era inteligente. Y tú tienes que ser inteligente. ¿Sabe lo que hace la inteligencia? Te aparta del mal. Te aparta del mal. Dice que el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Pero, hermano, dice que la inteligencia del hombre es apartarse del mal. Cuando vos sabés que hay algo malo, que no lo debes hacer, ¿qué haces? No lo haces. Te apartás. Entonces David sabía que él no tenía que hacer, ¿no es cierto?, de matarlo a Saúl, lo tenía en sus manos. Pero le demostró, hermano, de que él, ¿no es cierto?, era inocente, que él no había hecho nada. Bendito sea el Señor. Pero llegó el momento que David estaba en las cuevas de Adulam. Estaba en las cuevas de Adulam, orando, clamando, intercediendo, buscando, consultando a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Adulam era el lugar de refugio, era el lugar donde él clamaba, intercedía, el lugar donde él, ¿no es cierto?, buscaba la presencia, el rostro de Dios. Cuando de repente él está allí en las cuevas de Adulam y vienen, ¿no es cierto?, sus hermanos, su padre, vienen, hermanos, ¿no es cierto?, el pueblo. Pero también dice la palabra del Señor que vienen muchos endeudados, muchos afligidos, muchos amargos de espíritu, vienen delante de David. Y David se encuentra, hermano, con esta generación. ¿Qué puede hacer David por esta gente? ¿Qué puede hacer David con esta cantidad de endeudados, ¿no es cierto?, de afligidos y de amargo de espíritu? ¿Qué puede hacer él? Como si él no tuviera problema, como si él no tuviera dificultad, como si él no tuviera de qué preocuparse, ¿no es cierto? Y encima, hermano, vienen sus hermanos que se pasaron criticándolo, menospreciándolo, burlándose de él. Su padre, que no le importó mandarlo al campo, que pastorea unas cuantas ovejitas. Pero sabe que una de las cosas que cuando, hermano, dice la palabra del Señor, que estaba allí David en las cuevas de Adulam, aparecieron todos esta gente endeudados, afligidos y amargos de espíritu. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios, hermano, que esta gente, la cual llegó delante de David, ¿sabe qué hizo David? Yo pienso que en momentos de segundo, de instante, cuando vino todo este pueblo delante de él, yo pienso que ahí, ¿no es cierto?, los habrá mirado, hermano, como miró el Señor Jesús
Jesús, cuando las ovejas estaban en el campo dispersas, como ovejas sin pastor, sin dirección, sin que nadie los guíe, sin que nadie los ayude, sin que nadie, ¿no es cierto?, se compadezca, tenga misericordia de ellos. Yo creo que David los vio también a esta gente, a estos endeudados, a estos llamados de espíritu, a estos afligidos. Y sabe que, hermano, pero David tuvo la capacidad de cambiarle la mentalidad a esa gente, porque de esa gente endeudada, afligida, amarga de espíritu, levantó un ejército de guerreros y guerreras para pelear la buena batalla. Alaba al Señor de gloria, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso es el Señor. Ahora dice la palabra de Dios: yéndose luego David, y allí huyó a las cuevas de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, diga conmigo, 400 hombres. Amén. 400 hombres. Esto es maravilloso, poder cambiarle, hermano, la vida a otro, poder cambiarle la mentalidad a otro. Personas que tal vez están pensando que van a morirse con su amargura, personas que están pensando que de esa deuda que tiene no van a salir, porque se encuentran en un pozo que están hundidos. Esas personas que son amargas de espíritu, que día tras día se están secando, se están muriendo, pero sabe que de repente se encuentran con un hijo de Dios, elegido por Dios para ser rey de Israel, para ser representante del reino de los cielos, para establecer el reino de Dios, para que todos sepan que en Israel hay Dios, que en Israel hay Dios, y un Dios poderoso, un Dios que se compadece de los que claman en su presencia. ¿Sabe lo que hizo David? David les cambió la mentalidad, y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Por eso hay personas que vienen a la presencia del Señor, hermano, endeudadas, afligidas, amargas de espíritu, pero de este lugar salen sanos, salen libres, salen bendecidos para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Dar un aplauso al Señor. Ponte de pie en esta noche, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso eres tú. ¿Cuántos guerreros en esta noche? Levanten la mano esos guerreros, esas guerreras. Levante la mano hacia arriba. Mi alma te alaba, Señor. Oh, poderoso eres tú, Jesús. Levanta tu mano, cierra tus ojos por un momento.